cardiovascular de bombear la sangre, porque tiene una contracción. Sus células poseen mecanismos de contracción que hacen que esté bombeando constantemente esa sangre por todo el cuerpo. El corazón va a presentar, además de la función de bombeo que van a ver en fisiología, tiene una función eléctrica, también tiene una función hormonal, y que el corazón, estructuralmente hablando, va a presentar 3 capas, que de adentro hacia afuera son las siguientes. La primera, endocardio. Segunda, miocardio. Tercera, pericardio o hemicardio. Entonces, el endocardio. El endocardio es la capa más interna que presenta el corazón. Aquí en este corte, esta capa no la vamos a observar como tal, solamente la zona, porque el corte no se observa ese endocardio. Pero el endocardio presenta un tejido epitelial plano simple, epitelio plano simple. A la vez posee una capa subendocárdica, es decir, por debajo de ese endocardio, que es un tejido conectivo laxo que lo va a sostener. Pues solamente lo voy a mencionar, mas no lo voy a preguntar el día del examen porque ahí no se observa. La segunda capa, miocardio, mio de músculo. El miocardio es toda esta estructura que ustedes están viendo aquí, la cual está conformada por 2 tipos de tejido. Uno que ya pudimos observar cuando veíamos los 3 tipos de músculo, y ese rojo que ustedes están viendo, que es el músculo ¿qué? Cardíaco. El músculo cardíaco tiene una morfología, las células de este músculo cardíaco tienen una morfología alargada, son células alargadas, van a presentar un solo núcleo, en algunos casos puede presentar 2 núcleos, y que ese núcleo es un núcleo centrado. Es un núcleo centrado. Estas, por ejemplo, son las fibras o células musculares cardíacas que tienen un núcleo centrado. Esta, por ejemplo, tiene un núcleo centrado, y que estas están unidas entre sí, una con otra, una fibra con otra, por unas uniones o unos discos llamados discos intercalares. Ahí no lo vamos a preguntar, solamente la fibra muscular cardíaca o la célula muscular cardíaca, también llamada cardiomiocito, tiene una característica que presentan estrías que tienen una contracción involuntaria, una contracción rítmica, que ellas no presentan actividad mitótica, es decir, que cuando muere una de estas células no son capaces de reproducirse produciendo lo mismo, sino que tienen cuando mueren son reemplazadas por otro tejido. Ya vamos a ver eso. Entonces aquí, ¿qué se le va a preguntar? Esta estructura es el miocardio, el tejido es el músculo cardíaco, y las células son células musculares cardíacas, o todos los nombres que ya vimos anteriormente, cardiomiocito o fibra muscular cardíaca. El músculo cardíaco está rodeado, mírenlo, por varios septos, tabiques, como ustedes lo quieran llamar, que son todas esas partes blancas que ven, y que está constituido por un tejido de sostén. En este caso es un tejido conectivo laxo. Entonces, lo que ustedes ven aquí son los tabiques de tejido conectivo laxo. Tiene una función, que es la de separar, la de proteger, la de nutrir, porque en ellos vamos a encontrar vasos sanguíneos. Defensa, amortiguar, reparar. ¿Por qué reparar?
Porque cuando se lesiona una parte de este tejido, decíamos anteriormente que estas células no pueden ser reemplazadas por el mismo tejido. El tejido conectivo adyacente migra, produce un tejido cicatrizal o un tejido fibroso. En este caso no se está dando una regeneración, sino una reparación, es decir, reemplazando un tejido con otro tejido con otras características. Es por eso que cuando se lesiona el músculo cardíaco, no vamos a encontrar la misma actividad de ese corazón, porque es reemplazado por tejido cicatrizal. La tercera capa, que es la más interna, es llamada pericardio o epicardio, que es esta capa que, bueno, en los tabiques nos vamos a encontrar con muchos vasos sanguíneos, por ejemplo ese largo que ven ahí, una vena, acá hay otro, y que si yo hago un recorrido de todos esos tabiques, vamos a encontrarnos con capilares, con arterias, con venas, y ahora que ustedes identifiquen arterias, venas y capilares, van a encontrar cuál es cuál. Lo que quiere decir que el día que yo le llegue a preguntar en esta placa cualquier tipo de vaso sanguíneo, usted está en condiciones, en capacidad de decirme qué tipo de vaso sanguíneo es. Lo digo ahora porque el día del examen pueda que se me ocurre presentarle el vaso sanguíneo ahí. ¿Sí? Hago la aclaración. El grupo que se quedó de 5 a 7 ese día, le pregunté un bronquio y resulta que no fue el mismo que le mostré en la proyección. Ustedes están en condiciones de identificar cualquier órgano en cualquier parte. Bueno, la capa más interna, y en este caso está en la parte inferior, no significa que la parte más interna siempre esté en la parte inferior, porque si yo volteo, la placa va a quedar en la parte superior. ¿Qué tejido estamos viendo ahí? Tejido, no le tejido adiposo. Entonces, vamos a encontrarnos con un tejido fácil de identificar, que es el tejido adiposo, que está entrelazado con un tejido conectivo laxo. El tejido adiposo y el tejido conectivo laxo, cuando veíamos tráquea, por ejemplo, formaba lo que era la adventicia, que esa adventicia no tenía esta membrana que tiene el pericardio. Esta membrana que ustedes están viendo aquí es un mesotelio. Entonces, el pericardio está conformado por tejido adiposo, tejido conectivo laxo y un mesotelio. Es decir, el pericardio es una serosa. Así como en el pulmón, el pericardio tiene, el corazón, perdón, tiene dos hojas, una visceral y una parietal. La parietal hacia la pared y la visceral la que está en contacto íntimo con el tejido cardíaco en este caso. Pregunta del examen. Era la pleura visceral, ¿verdad? Entonces, entre esas dos pleuras, entre esas dos hojas que conforman esas dos hojas, vamos a encontrar lo que es el tejido adiposo, tejido conectivo y un líquido que es el líquido seroso, que facilita el desplazamiento de estas dos membranas cuando el corazón me está haciendo un movimiento. Los pulmones también están en constante movimiento, por eso necesitamos que estas dos hojas no se nos vayan a adherir, que tengan un líquido que las lubrique. ¿Sí? Bien, entonces como estructura, pericardio, constitución, tejido adiposo, tejido conectivo laxo y un mesotelio. La función es la de protección, la de facilitar los movimientos del corazón. Aquí en este corte, donde ustedes vean las fibras mucho más gruesas, mucho más grandes, nos estamos ubicando en lo que es el ventrículo o los ventrículos. ¿Qué quiere decir esto? Que las fibras musculares cardíacas se encuentran un poco hipertrofiadas, es decir, aumentan un poco su tamaño del volumen, el tamaño del volumen, debido a que en el ventrículo tienen que pulsar o tienen que bombear más cantidad o tener mayor cantidad, hacer más bombeo para regar que circule la sangre por todo el cuerpo. Diferente a las aurículas que bombean, no tienen esa función de bombear demasiado, solamente van recibiendo y bombean de la aurícula al ventrículo. En cambio el ventrículo tiene que eyectar esa sangre para todo el cuerpo. Entonces en los cortes histológicos vamos a encontrar, donde encontremos las células musculares cardíacas con mayor aumento, estamos en un ventrículo. Ojo,
Cuando hay algunas patologías, por ejemplo una hipertensión, pues vamos a encontrarnos que las células musculares cardíacas sí sufren una hipertrofia, ¿sí? Sufren hipertrofia.